Hola Kevin, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, hola Rodrigo, ¿qué tal? Bueno, aquí nos vemos ya en una segunda parte, ya la parte final de la entrevista. Bueno, en las dos entrevistas que tuvimos, ya esta es la parte final, donde te vamos a presentar ya un poco lo que es el modelo propuesto de la solución en base al caso que presentamos en un inicio, la problemática la cual tratamos. Haciendo un poco de recuerdo en esto. Sabemos que, bueno, la empresa Arellano, a raíz de la pandemia, sufrió un choque fuerte, por decirlo así. Algunos clientes se vieron afectados en términos de sus proyectos, en términos de satisfacción con respecto a los servicios brindados por Arellano. Sabemos que hubieron por ahí algunas pérdidas de algunos clientes. Sabemos que fue un golpe brusco, proyectos inconclusos, disminución de ingresos. Entonces, ante todo esto y ante las nuevas modalidades que surgen y el uso de las nuevas tecnologías, bueno, se planteó el uso de la inteligencia artificial para poder un poco analizar en este caso de Twitter o alguna red social que sea las principales que usa Arellano, las opiniones de los clientes con respecto a los proyectos realizados o las opiniones y la visión general que tienen de la empresa, ¿no? ¿Cómo ahí me podrías comentar un poco de repente el alcance que se tiene de las redes sociales, qué tal le va variando con las redes sociales, o si de repente todavía les falta implementar algunas cosas? Sí, o sea, en ese sentido Arellano tiene mucha actividad en redes sociales, tal vez no tanta como antes, porque antes existía un área especial que era toda la parte de marketing digital, que se encargaba de publicaciones, seguimientos, ediciones y todo eso. Esa área, debido a a la cuarentena, como que ya no está, o ya no está funcionando ahorita en Arellano, por lo tanto, creería que la actividad en teoría debería ser menos, pero se está pensando mucho volver a implementar esta área. Por lo tanto, esto ayudaría mucho como que a direccionar un poco el alcance de esta área, pues, ¿no? Claro, de hecho, según lo que conversamos en la anterior entrevista, sería bueno hacer un seguimiento a esta área de marketing por parte del área de data science, con algunas métricas, ¿no? A nivel de aceptación de algunas publicaciones, o a nivel de las opiniones de las publicaciones si son positivas, negativas, un poco en parte a lo que siente el cliente. Entonces, ante esto ya logramos consolidar un poco más la propuesta y desarrollarla ya con un pequeño prototipo en base a la técnica que te comentaba, que era el análisis de sentimiento de la inteligencia artificial. Eh, Cabe resaltar, tú nos comentaste que todavía no está muy bien implementado en empresarial, entonces, o no al 100%. Entonces, bueno, pasaría un poco a explicarte lo que vendría a ser el código, en este caso, que va a ser implementado por el área de Data Science, que ya son un poquito más especialistas y eh, poder ver cómo ustedes lo pueden implementar para poder hacer seguimiento al área de marketing o hacer seguimiento a las publicaciones ya de una manera interna. Entonces, así hablando de maneras generales, sabemos que Twitter es una de las redes sociales más usadas por el llano. Entonces, estamos planteando el uso de redes neuronales recurrentes para poder analizar los textos que hemos encontrado en la red social de Twitter, más específicamente aplicando la técnica de análisis de sentimiento. Entonces, entrando un poquito en la explicación del código que queremos que ustedes implementen como área, eh, bueno, te comento que uno de los primeros pasos es entrenar el modelo con un dataset que ya tenga establecido, por ejemplo, oraciones que sean clasificadas como positivas o sean clasificadas como negativas. Por ejemplo, acá si te explico, este es el texto que contiene, por ejemplo, ya, este es el dataset, este es el texto que contiene, este es el usuario que realizó la publicación. Bueno, eso es un flag que viene como predeterminado, la fecha en que se realizó y el ID de la publicación. Y acá el target determina si esta oración es clasificada como positiva o como negativa. Este dataset ya viene predeterminado con ese target. Entonces, acá como que tenemos un dataset con resultados clasificados. Esto sirve para poder entrenar el modelo y que aprenda de cada uno de estos vocabularios, ¿no? Por ejemplo, ya, ¿sabes qué? Cuando yo tengo una oración que tenga upset, la palabra upset, lo clasifico como target cero, que en este caso sería negativo. Tenemos, en términos de target, tenemos tres valores, cero, 2 y 4, donde 4 es positivo y 2 es neutro y cero es negativo.
Entonces, una vez que tenemos este dataset predeterminado para entrenar, bueno, acá le hacemos un poco de análisis, lo cual siempre es recomendable, ¿no? Para verificar que no haya vacíos, nulos o data que no sea relevante. Bueno, esa fue la primera parte de la cara del dataset. Ahora vamos a generar un dataset a nivel de la empresa Arellano. ¿Cómo se hizo esto? ¿Cómo se realizó? Te comento un poco, eh, de lo cual sería bueno que Arellano, bueno, la parte de Arellano Science, genere también sus credenciales. Te comento que hay una página que es eh, de Twitter Developers, donde ahí tú puedes generar algunas credenciales, generar algunos proyectos. Inclusive de repente Arellano en un futuro lo puede utilizar para analizar también a ciertos clientes o ver el desenvolvimiento de ciertos clientes. No sé, como tú me comentabas, hay algunos proyectos en los que han realizado junto con el comercio, de repente analizar su participación. Entonces, acá fue uno de los primeros pasos para poder extraer el API de Twitter y poder conectarnos. Aquí, estas credenciales son únicas por cada usuario. De hecho, a nivel, hablando de red, es casi imposible encontrar las credenciales de otro usuario y que lo puedas usar. Por lo general vas a tener que tú usarlos porque hay términos políticos y legales. Pero generarlos no es muy difícil. Toma un poquito de tiempo, sí, porque te tienen que aprobar algunos procesos, tienes que rellenar formularios que te va a enviar Twitter personalmente a tu correo y hablar contigo. También te comentan para qué proyecto es, si es para alguna organización y cosas así. Entonces, bueno, un primer paso es obtener estas credenciales. Luego vas a autenticarte en Twitter, le vas a pasar esas credenciales como parámetros. Y luego, ya un poco yendo a las publicaciones, vamos a extraer pues el user, la fecha en que fue creada, el ID de la publicación. En este caso queríamos apuntar a coordenadas, porque hay unas publicaciones en las que se almacena la coordenada de donde el usuario está haciendo la publicación. La obtienes en términos de latitud y longitud, lo cual para nosotros sería muy útil poder analizar, ¿sabes qué? Tal usuario está opinando de Arellano en tal sector, y así ir apuntando. Eh, Lamentablemente un alcance fue que ahorita en Perú, al menos relacionado a Arellano, no todas las personas tienen activadas esta opción y no podemos llegar tanto a ese alcance, pero es una muy buena propuesta en caso se quiera analizar en otro ámbito. Y bueno, también el texto que contiene y la cantidad de likes, por decirlo así, que estaría relacionado directamente con la aceptación que ha tenido. Bueno, acá vemos un poco del dataset, los 20, bueno, los primeros registros. Y este es el ID, la fecha. Bueno, como te digo, las jornadas no se pudieron obtener lamentablemente porque no todos tenían activada esta opción. Y el contenido del texto. Ahora, ¿qué pasa? Que con la mayoría de tecnologías que se orientan al análisis de sentimiento, estas analizan el texto pero en inglés. Y ya vienen muchas predeterminadas así, cuando tú invocas un modelo que ya está configurado previamente. Entonces, como esto es data en español, debido a nuestro lenguaje, que somos en Perú, eh, se ha implementado un artificio de traducir los textos a inglés a poner ese contenido del texto para poder pasarse en el modelo. Para esto no es complicado, es sencillo. Implementamos una librería de traducción de Google y que se llama iTrans. Le pasamos el campo del texto y luego este campo traducido, por decirlo así, se lo chancamos al campo anterior que está en español. Y ahora ya tenemos el campo en inglés. Y acá, bueno, ya lo tenemos traducido, ¿no? Not only people like, that ideological fence limit, bueno, por ejemplo, Rolando Arellano is the coach of. Entonces, aquí ya tenemos traducido el dataset. Luego, esto lo subimos a la nube. Una de las principales ventajas de trabajar con Google Colab es que lo podemos subir a la nube. Bueno, acá, para tenerlo almacenado y luego llamarlo, ¿no? Más que todo. Luego acá mostramos ya en un data frame, bueno, ver que ya tenemos el texto traducido. Y este dataset es el de Trellano, el que todavía falta clasificar. Como ves, no tenemos la columna target, pero para eso ya hemos descargado uno previamente que tiene target para entrenar el modelo y luego cuando nosotros queramos clasificar determinados textos, el modelo ya está entrenado para que simplemente se los pasemos. Bueno, acá es un poco el análisis de los datos. Acá definimos algunas variables, hablando de términos de redes, términos de, acá variables que sean positivas, negativas, para que asimilen de qué texto estamos hablando. A nivel del modelo de predicción de redes, el tamaño entre las conexiones de los vértices, el número de épocas, y aquí, bueno, a nivel de Keras, hablando de las redes neuronales, ¿no? Bueno, luego aquí ya hacemos un poco de contar los valores, tanto positivos y negativos como este es en el dataset de entrenamiento, que sí tiene clasificado las oraciones o las frases. Acá tenemos mitad, mitad. Sabemos que el registro es un total de 1.600.000 datos.
800.000 de cada uno, negativos y positivos. Para esto, como es un pequeño proyecto, no podemos analizar tanto volumen de datos. Entonces, hemos hecho como que un sample, una pequeña muestra. A nivel del target cero, hemos cogido simplemente, hemos cogido primero 15.000 del target cero y 15.000 del target 4, o sea, 15.000 negativos y 11.000 positivos, para poder entrar en el modelo de predicción. Más que todo eso es por un poco la limitación del hardware y software. Entonces, aquí concatenamos estos dos porque los habíamos separado el target cero y el target 4, con una muestra de 15.000 registros cada uno. Luego, cuando vea 4 o 0, le decimos que lo asocia a una palabra determinada, 0 negativo, 2 neutral y 4 positivo. Luego acá un poco analizamos la cantidad de datos, sabemos que tenemos 15.000 de cada uno, porque esa fue la muestra que recogimos para un nuevo dataset. Luego aquí un poco pasamos en parámetros del lenguaje que estamos hablando, para que a través de la técnica de NLTK eh, coja las palabras y las segmente de acuerdo a su vocabulario, porque vamos a hacer una partición de un texto largo y tratar palabra por palabra, no a nivel de texto, sino hacer un split y esta palabra tal acá positivo, esta tal negativo, tal así, y luego ya en conjunto se analiza si todo el conjunto es positivo o todo es negativo. Entonces, ya empezando con, con el entrenamiento y la división del dataset, bueno, acá le damos un random de 42, es más que todo un porcentaje de la data que vamos a usar para entrenar. Luego, acá instalamos el modelo Word2Vec, que como bien te mencioné, tiene redes neuronales por detrás. Bueno, aquí ya son un poco de parámetros. Acá un primer alcance es que cuando ya el modelo logra capturar el vocabulario, si tú le pasas una palabra, te va a responder con palabras de cierta similitud que tienen a nivel gramatical. Por ejemplo, esta palabra love tiene como un 0.41. Ahorita todavía el modelo está en entrenamiento, pero ya es un primer alcance. Luego usamos el modelo LSTM, que son redes neuronales. Esto es para que la red tenga una memoria a largo plazo cuando analiza mayor cantidad de volumen de datos y no pierda ciertas asociaciones. Luego pasamos a algunos parámetros de encoder, luego de train, y luego seguimos entrenando el modelo. Uy, perdón. A ver, continuando esta parte de acá.